Pues yo me saqué un 680 en el parcial para poder promocionar, tengo que hacer otra vez el recuperatorio. Sí. Ahora voy a comentar bien este tema, que nada, en realidad yo ya les avisé cómo era la cuestión en cuanto hay un solo parcial que es un estudiante que tiene 6,93 o 6,97, que le faltaron menos de 10 centésimos para sacarse un 7, y es al único al que le redondeé para arriba la nota, pero porque son 7 centésimos, digamos. Al resto yo les avisé, a todos los que tienen menos de 6,90, tienen que hacer el recuperatorio. El recuperatorio, o sea, para poder promocionar, ustedes tienen que sacarse en ambos parciales 7 o más de 7. Y nada, 6,80 es 6,80. Y se redondea a 6. Entonces, solamente como les digo, fui redondeando a quienes se sacaron más de... O sea, el centésimo era 90 o más de 90. Hay un par que tenían 8,90 o 7,90, y a esos estudiantes les redondeé para arriba, digamos, nada más. Al resto no. Pero también es importante que sepan que si hacen el recuperatorio, la nota que queda es la del recuperatorio, ¿sí? Entonces, nada, eso. La nota que queda es la del recuperatorio, así que ténganlo en cuenta. No es que van a quedar con la mayor nota que se hayan sacado, o en el caso, ustedes fíjense que una vez que abren el cuestionario, ya queda el registro de que están haciendo el parcial. Entonces, lo hagan o no lo hagan, al parcial después, digamos, lo cierran o no sé qué, no tienen ganas, ya queda el registro y se establece, ya empieza a correrles el tiempo. Em, ¿Me están hablando a mí? El micrófono prendido. Claro, hay Cecilia, no, Cecilia se dio cuenta y lo cerró, así que dice que no era para mí. De todas formas, yo creo que le fue bastante bien a la mayoría. O sea, no... hoy justamente estaba pasando las notas a mi lista y me di con que, nada, hay gente que hace el parcial y que no está ni siquiera en la lista de asistencia. En ese caso, si no vienen a clase, no sé. No se regulariza si no vienen a clase. Esa es la realidad. Así que hay un par de personas que hicieron el parcial y que no me aparecen en la lista de asistencia. A ver. A ver, ¿me preguntás a mí, Brian, o a quién? No, profe, disculpe. Ok. Pero de todas formas, yo estuve viendo y yo creo que hay un 90% de gente aprobada, y hay como un 70% de gente en situación de promocionar, digamos, en carrera de promoción. Así que yo no tengo más que decir de que estuvo recontra mil fácil el parcial, ¿no? Mentira. Quizás se sorprendieron más
de lo que esperaron algunos, no sé, pero yo en general obtengo, o sea, en general se obtienen estos resultados, siempre les va mejor de lo que creen. Entonces, no son malos los resultados para nada. El tema es las ganas las ganas solo de promocionar de algunos. Es como que cualquier otra nota que no sea promoción es como un fracaso o no está bien hecho el trabajo, y la verdad yo creo que en total debo tener, o sea, hay menos de 10 personas que no llegaron al 4 de los 160 que rindieron. Entonces, para mí es más que felicitarlos y felicitarlas a todas y a todos, porque los resultados, por lo menos, ya sea que, no sé, se les haya ido el tiempo o que lo hayan hecho en 6 minutos, no sé, que hay un montón de cosas que uno no puede controlar, o sea, uno docente, y que tienen que ver con quién hace al final el parcial y quién no, con quién están sentados ustedes al frente de la computadora cuando lo hacen. Yo no considero que me engañen a mí si hay otra persona que está haciendo el parcial o si lo hacen en grupo. Yo creo que se engañan a sí mismos, digamos, y en algún momento eso, a lo largo de la cursada de la carrera, aparece. Aparece para ustedes, digo, no. Entonces, qué sé yo. Entiendo que todos tomamos decisiones en la vida y son decisiones para con nosotros mismos, no son para, o sea, ustedes no hacen para mí el parcial, lo hacen para ustedes. Y si engañan o se copian o hay una persona que hace muchos parciales, no sé, no lo puedo saber. Nada, no me están engañando a mí en realidad. Entonces, yo solamente veo el producto final y es que hay un montón de gente que está aprobada y me pone contenta. Esa es la verdad, porque además, Profe, sí, y yo hice 9 preguntas y como que el tiempo pasó volando, pero porque entre esa semana y esta tuvimos varios parciales. Y como que se me mezcló todos los conceptos, las teorías, y porque el múltiple choice, si uno no tiene, digamos, los conocimientos ya fijos, es confuso, por lo menos para mí. Entonces como que se me mezcló historia con teoría, pero bueno, ahora ya como que tengo los conocimientos más fijados y que espero que me vaya bien. está bien. Sí, yo creo de que el múltiple choice también le puede venir bien a algunas personas y a otras personas no. De la misma manera que un parcial de desarrollo, hay personas que no saben desarrollar todavía, digamos, o sea, no pueden desarrollar una idea, argumentar sobre, y quizás apretar un botoncito y poner cuál es correcta y cuál no. La cabeza funciona diferente. Entonces, pero bueno, entiendo de que si uno tiene que pensar mucho las respuestas y analizarlo mucho, un múltiple choice no es lo mejor, pero así todo, en general, les suele ir muy bien. Esa es la verdad. No sé yo personalmente cómo le fue a cada uno, porque imagínense que no tengo forma de saberlo, pero bueno, eso no sé si alguien quiere decir algo más en relación al parcial. El recuperatorio va a ser mañana, va a estar disponible el cuestionario del recuperatorio entre las 2:30 y las 3:30. Ya tienen en la pestaña aclarado el tiempo y la cantidad de preguntas que forman parte del recuperatorio. Que son 15 preguntas y que tienen que responder en 20 minutos. Y que bueno, es el único horario en que queda disponible el recuperatorio. Bien, ese.
y seguramente después de las 4 de la tarde tengan las notas. ¿Sí, Oscar? Sí, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, bueno, con respecto al parcial, creo que con los compañeros, con los chicos, bueno, es parte también, ¿no?, del proceso de aprendizaje y de adaptación a la vida universitaria. Por ahí estuve charlando con algunos compañeros que son de otras facultades, Facultad de Humanidades concretamente, y me contaban que ellos para los ingresantes tienen unas tutorías, es decir, alumnos y docentes, o alumnos y profesionales recientemente egresados que hacen como un acompañamiento en el proceso de adaptación en el primer año, y que por ahí sería interesante implementarlo, sobre todo en nuestra carrera que tiene esta modalidad de la virtualidad y que por ahí nos dificulta a nosotros por ahí el poder compartir o hacer algún intercambio de opiniones o colaboración a veces también con respecto a interpretar o entender algunos temas. Yo, por ejemplo, en el caso mío, hace bastantes años que había dejado de estudiar, había perdido la dinámica y sin embargo no me está costando tanto, pero veo que por ahí a otros compañeros sí les cuesta la misma interpretación de texto, ¿no? En los chats, en los mensajes que nos mandamos ahí, se pregunta y se repregunta sobre un mismo tema, o cosas, se vuelve sobre cosas que ya estaban explicitadas. Y bueno, por ahí me parece que eso tiene que ver también con esa gimnasia, ¿no?, de la lectura y la interpretación, y hacerse amigo de la lectura, porque bueno, también a mí en el caso particular trato de organizarme, de administrar los tiempos, el tiempo del trabajo, el tiempo de la casa y aparte, bueno, el tiempo del estudio, y bueno, eso a veces a algunos les cuesta más que a otros, ¿no? Sí, gracias, Oscar. Yo pienso que, bueno, yo podría tomar nota porque en teoría ustedes tienen como un ciclo previo De adaptación, sí. de adaptación, algo tuvieron y es presencial incluso, creo, porque nosotros los docentes de primer año nos acercamos a presentarnos con los estudiantes que estaban que era el último día, me parece. Pero de todas maneras sí me parece interesante esto que vos traes, que tiene que ver con, que no lo sé en realidad si lo hicieron o no, o si sobre eso también versará como esa semana previa. No es tutoría, no es lo mismo. Lo que sucede en humanidades es que cada carrera tiene sus propias tutorías. O sea, al ser una facultad tiene otro tipo de organización, tiene otro tipo de población, y entonces no solamente hay muchos egresados de la carrera, sino que hay estudiantes que son nexos, estudiantes avanzados que son nexos con los estudiantes ingresantes, o sea, docentes, tutores. Son decisiones de gestión. No es tan nueva, las tutorías deben tener 4 o 5 años para la Facultad de Humanidades que tiene 40 años. Entonces, pensemos que nosotros somos una escuela muy nueva que todavía no tenemos ni siquiera cátedras con más de un docente y que además estamos en una etapa de mucho ajuste a las universidades, entonces tampoco hay muchos fondos, hay mucho trabajo precarizado dentro de la Universidad Nacional de Jujuy, en general dentro de todas las universidades. De todas maneras, no me parece menor el aporte que vos hacés, me parece oportuno. Yo no sé si hay algún tipo de iniciación al aula virtual o a de qué se trata un cuestionario, cómo van a ser los parciales virtuales. Yo tuve que aprender cuando empecé a trabajar acá, digamos, en esta carrera, tuve que aprender todo lo que es el aula virtual. Es real que te dicen, bueno, hay videíto para todo, pero no todo el mundo tiene una computadora en la casa, hay gente que ingresa desde sus propios celulares, entonces a veces
no sé, a veces una charla donde esté en pantalla gigante el aula virtual, donde uno pueda ver las imágenes, no sé, no me parece que esté de más, pero de todas maneras, como les digo, no sé si lo hacen o no habitualmente, porque este es el primer año además que esta materia está para los ingresantes, entonces hay como todo un mundo de ingreso que yo desconozco. Eso por un lado. Y por otro lado, o sea, hay siempre en los primeros años de todas las carreras, hay muchas personas que se inscriben para ver qué onda en todas las carreras. Yo doy en los primeros años de 3 carreras distintas y la verdad que llega fines de mayo, principios de junio, después de los primeros parciales, y el desgranamiento es gigantesco. Suele ser de más del 50%. Y muchas veces tiene que ver con que en los primeros meses se dan cuenta de que nada, no están hechos para este tipo de carreras en donde uno tiene que estudiar un montón, en donde uno tiene que leer. No hay otra, real no hay otra. Y si la encuentran, digamos, porque yo me he encontrado con gente que le busca la vuelta, no suele ser la mejor vuelta, porque suelen buscar en videos de YouTube explicaciones, cuando digamos nosotros estamos en una universidad y el material que se les selecciona de parte de las distintas materias está vinculado con cierto nivel. Incluso los videos que uno les propone que ustedes vean también tienen cierto nivel. No es que yo voy a contar desde cualquier discurso o desde cualquier sujeto la filosofía política de Platón, por ejemplo. Entonces, por eso ustedes tienen textos. Siempre tienen que leer los textos y después buscar material, si les interesa más un audiovisual, material audiovisual acorde al nivel que le está contando el texto. Si no, no hay... O sea, si no vienen y me dicen cualquier cosa en el examen que yo digo que es de secundario, yo no acepto en ningún examen final cosas de secundario, porque no estamos en el secundario. Y porque ustedes tienen obligatoriamente un material. Y además, en defensa mía, digamos, personalmente, porque vos me lo estás planteando a mí, pero yo imagino que todos los docentes deben actuar de manera similar. Si hay dudas de interpretación o hay dudas de lectura o de temas, siempre tienen el espacio en la clase para consultar. Siempre lo tienen. El tema es que también hay una cosa de que, bueno, yo no entiendo porque no leí, entonces no entiendo qué me dice la profe, o recién agarro el texto para estudiar para el examen. Bueno, hay un montón de realidades distintas. Hay personas que van siguiendo la lectura a medida que van avanzando las clases y les surgen las dudas. Hay otros que ni siquiera se dan cuenta que no entienden. Hay de todo en las facultades, ¿sí? Entonces, y bueno, y quizás hay gente o sea, son estudiantes que están para otras carreras y no para este tipo de carreras, que necesariamente más filosofía, la licenciatura en ciencia política, que es teórica. Después quizás yo seré asesor o armaré políticas públicas, pero el estudio es puramente teórico. No es que hay una parte práctica obligatoria en el licenciado de ciencias políticas. Incluso si pensamos en el abogado, cuya práctica profesional es puramente de un hacer, de acción, tiene una materia práctica. Entonces, pero bueno, de todas maneras a mí me parece aceptable lo que decís y capaz también estas cosas les van surgiendo a los estudiantes a medida que van avanzando y que se dan con que hay un aula virtual, con que hay una organización de tiempo, con que se evalúa de determinada manera, con que... y bueno. Y a veces se puede ayudar más y a veces no tanto, digamos, o sea, también... para mí el momento de plantear las dudas es este en donde nos encontramos virtualmente. Después, ya estoy bloqueando gente que me sigue mandando mensajes a mi celular. Ya los bloqueo directamente. Quiero que sepan que si después no ven mi foto o lo que fuere, porque están bloqueados. Y quiero que sepan que están bloqueados porque me mandaron mensaje privado cuando les dije que no me manden.
Bien. No sé si alguien más quiere decir algo en relación a esto, o al parcial. Si no, voy a tomar asistencia. A ver. Espacio en el aula virtual para que suban la tarea, pero recién la semana que viene, después del encuentro sobre el, sobre el trabajo práctico número 1 que tenemos presencial, ya está el espacio para que ustedes suban la tarea, que es la carta o la reflexión de la consigna número 3 del trabajo práctico 1. Recuerden que la clase pasada yo les había dicho que el registro en el aula virtual de la presentación del trabajo práctico de ustedes se va a completar en el aula virtual con la subida de esa carta, y que además tienen que estar presentes 2 miembros de cada grupo, como mínimo el día jueves que nos encontramos en la facultad, en la escuela, en alguna de las aulas del rectorado, que todavía no me dijeron cuál es. Así que apenas yo sepa, ustedes estén atentos al aula virtual, que apenas yo sepa en qué aula nos encontramos, voy a avisar ahí, o capaz aviso al grupo. Es cierto que todavía tenemos ese grupo. Bueno, capaz aviso al grupo. Así entre ustedes después se van pasando la información. Bien, hoy vamos a arrancar con la unidad número 4, que es la unidad que desarrolla la política de Aristóteles. Antes de hablar de Aristóteles, específicamente la política, hay 2 cuestiones que me gustaría conversar con ustedes. Primero, algo que tiene que ver con la biografía de Aristóteles. En principio a nosotros lo conocemos como un pensador que nació en el año 385 a.C. en Estagira, que es una aldea de Macedonia, es decir, de las afueras o de la periferia de la cultura griega. Siendo muy joven, él se traslada a Atenas e ingresa a la Academia de Platón. Él está aproximadamente 20 años estudiando junto a su maestro, él es discípulo de Platón. En realidad es un estudiante, alumno de Platón. Yo no sé si es tan discípulo porque él desarrolla toda su filosofía con independencia y con crítica a la teoría platónica, pero sí hay un primer momento quizás de su juventud en donde se ve en los escritos, incluso dentro de los escritos de la política, ya los vamos a ver más adelante, en la misma clase de hoy, que hay mucha influencia, por supuesto, de su maestro, pero hay un momento en el que él va madurando su propio pensamiento, critica la teoría de las ideas, y desde esta crítica y esta conformación particular de su metafísica y de su ontología, es que se separa completamente del pensamiento platónico. Dentro de su vida, digamos, nosotros podemos distinguir 3 etapas. Esta primera etapa de su juventud, digamos, en la que se traslada a Atenas y se incorpora a la Academia Platónica. Después, cuando se aleja de la Academia y que coincide justamente con la muerte de Platón, ese es el momento en el que él comienza a realizar determinados viajes y a empezar a ser asesor de gobernantes. Es una etapa de mucha maduración de su pensamiento, esta segunda etapa, en la que está afuera de Atenas, que
recordemos que, y en la que, digamos, empieza a desarrollar esta filosofía o estas reflexiones en frente de la vereda de Platón. Y después hay una tercera etapa en su pensamiento, que es una etapa propiamente aristotélica, en la cual él regresa a Atenas, funda su liceo, que es su propia escuela, digamos, de filosofía. Ahí aparece lo que se conoce como la escuela peripatética, que es porque había un jardín grande en su escuela y la reflexión se desarrollaba mientras caminaban, y que esta es como la etapa en la que él va como escribiendo a medida que también es profesor, bueno, no es profesor, es maestro en su propia escuela. Dentro de lo que son las diferencias conceptuales con Platón, hay una diferencia fundamental que tiene que ver con que, Platón basa toda su reflexión filosófica en su metafísica y en esta idea, esta teoría de las ideas, esta concepción de que la idea es inmutable y es eterna y es la verdadera esencia de cada cosa que existe, pero que además, digamos, específica y que por supuesto, digamos, tiñe todo el pensamiento platónico, incluido en la República esta idea de una polis ideal que, como vimos en las últimas clases, no se desarrolla nunca en la práctica, mientras que fundamentalmente para Aristóteles existe la posibilidad del cambio. Él parte de que todo lo que existe, todo ente que existe, todo ente incluido el hombre, es una sustancia y como tal es una unión indisoluble, de distintos elementos, ¿sí? Estos elementos que la componen los desarrolla Aristóteles, a cualquier sustancia los desarrolla Aristóteles a partir de su teoría de las 4 causas que conforman todos los entes. Causas en el sentido de que hacen posible que esa cosa exista, ese ente exista. ¿Bien? Que está la causa formal, la causa eficiente, la causa final y la causa... Ay, me falta una causa. Eficiente, formal, final, y tiene que ser como la originaria, la primera causa, la causa primera. No me acuerdo en este momento. Pero no solo eso, no son estos elementos que componen cada sustancia el único desarrollo metafísico y ontológico que hace Aristóteles, sino que a la vez agrega una segunda característica que tiene la sustancia y que es el reconocimiento de 2 formas simultáneas de ser, ¿sí? Esas 2 formas simultáneas de ser es lo que se conoce como acto y potencia, ¿sí? Estas 2 formas de ser no están vinculadas con la causa formal, es otra cosa la causa formal, pero sí, cada sustancia es una cosa en acto y en potencia. La potencia es todas las posibilidades de ser que tiene una cosa, ¿sí? De esta manera, digamos, el clásico ejemplo que se da para diferenciar el acto y la potencia de acuerdo a cómo lo desarrolla Aristóteles, está en pensar en un tronco de madera, un tronco que antes pudo haber sido un árbol, o sea, primero está el árbol planteado, ese árbol, cuando está planteado,
plantado, perdón, será en potencia, en acto un árbol, pero también puede ser un tronco de madera, puede ser un barco, puede ser una silla, puede ser un mueble. Todas las posibilidades de ser de ese árbol es lo que ese árbol es en potencia. ¿Se comprende? Son todas las potencialidades, las posibilidades que tiene una cosa en las cuales se puede convertir, en las cuales se puede transformar, ya sea por fuerza intrínseca o por fuerza extrínseca. ¿Bien? Estos temas, por si los quisieran leer, ustedes tienen un libro completo de filosofía que se llama, o sea, hay libros de historia de la filosofía antigua que seguramente trabajan estos temas, pero hay un libro que es el de García Morente que se llama Lecciones Preliminares de Filosofía, que es como una introducción al pensamiento filosófico en general y que tiene un conjunto de desarrollos de algunos filósofos a lo largo del tiempo, así sueltos, sin que sea una historia de la filosofía, sino que toma algunos antiguos, después toma algunos... es como que va avanzando hacia adelante, toma algunos modernos y después desarrolla algunas filosofías contemporáneas así sueltitas. Por eso se llaman lecciones preliminares de filosofía, son lecciones sueltas. En esas lecciones está Aristóteles, y esta parte, por lo menos desde mi perspectiva, la teoría heliomórfica, perdón, de Aristóteles, que es la teoría de las cuatro causas, más la teoría y la concepción metafísica de acto y potencia, están ahí en ese libro desarrollado, más las críticas y las diferencias que tiene el pensamiento en general de Aristóteles con el de Platón, también está ahí. Como para, si tienen ganas, si tienen tiempo, no les pido yo eso en el examen, por supuesto que no, mucho menos en un parcial, pero sí, como para entender un poco más el pensamiento aristotélico, porque estas son cuestiones que forman el fundamento, que es lo que subyace al resto del desarrollo de la filosofía aristotélica. Entonces, por un lado, en lo que refiere a la filosofía en general, Aristóteles no va a abandonar la teoría de los dos mundos de Platón, va a abandonar la teoría de las ideas y va a plantear que todo lo que existe, tiene una existencia concreta y real, y que es una sustancia que está conformada por distintos elementos que son las causas y que no siempre va a ser lo mismo, sino que acepta la posibilidad de la contingencia. Hay muchas posibilidades de ser, va a decir él, y eso es lo que lo diferencia fundamentalmente de Platón. Aristóteles va a concebir a la política como una ciencia práctica, ¿sí? Y como tal va a centrar su interés en las acciones humanas, ¿bien? Entonces, la política ya no es una parte teórica vinculada a la reflexión, sino que tiene como objeto principal las acciones humanas. Y por lo tanto, estas acciones, basados en este principio de la posibilidad de la contingencia, nunca van a ser las mismas. Entonces, y tienen hay todo un abanico de posibilidades de ser de las acciones humanas vinculadas al ejercicio de la política como tal. Entonces, lo que va a decir él es que el conocimiento que se va a desprender, el conocimiento que puede formar parte de la ciencia práctica que es la política, es un conocimiento también que nunca va a ser definitivo, siempre está en formación. Esto es bien interesante porque la política no va a tener un objetivo final, o los regímenes políticos no van a tener un objetivo final a dónde llegar,
que pueda ser ese, como decía Platón, ese concepto objetivo de justicia al que se tienen que adecuar todas las polis por igual, pero es más, todo lo contrario, ¿sí? Todo lo contrario en la mirada de Aristóteles, el producto de la ciencia práctica, de la ciencia política, siempre va a ser el caso concreto. Sí, por supuesto, lo va a plantear de una finalidad de que sea la mejor polis posible, pero en esa concepción de la mejor polis posible, también todos los elementos que forman parte todos los elementos que forman parte de la mejor polis posible son variables. Bien, el principio del cambio de la contingencia, de lo incierto, está vinculado a las acciones humanas, a las prácticas de los hombres, y eso es bien interesante que plantea justamente Aristóteles ya en la antigüedad. Entonces, si no hay esto igual se los digo ahora porque en términos generales, para Aristóteles no hay una polis ideal. Pero ahora más adelante, cuando estudiemos la política, el texto principal en el cual se desarrolla la teoría política de Aristóteles, vamos a ver que sí existe un escrito en donde él habla de la polis ideal. Ya vamos a ver de qué se trata eso. En términos generales, no hay una polis ideal. Hay acciones humanas, distintos regímenes humanos. Entonces, ¿cómo se accede a ellos? Es lo que hizo Aristóteles. Aristóteles recopila y analiza muy rigurosamente 158 constituciones provenientes de distintas ciudades griegas y no griegas, haciendo por primera vez un estudio muy grande, comparativo y de caso a nivel de ciencia política actual. Bien, Aristóteles estudia, a partir del estudio de las distintas, de estas 158 constituciones, él después va a sacar conclusiones y dentro de esas conclusiones va a producir conocimiento que está ligado, como les digo, a ese estudio, ¿sí? Es bien interesante porque cuando nosotros, o sea, dentro de lo que es el estudio de la teoría política, existe lo que se llama el realismo político, ¿sí? El realismo político es es una corriente teórica que produce conocimiento teórico de ciencia política basado en lo que sucede en la realidad. Bien, o sea, toma casos concretos de la realidad, los evalúa y hace análisis político de eso. Bien, y genera teoría sobre eso. ¿Sí, Oscar? ¿Serán precursores de Maquiavelo? Maquiavelo es otro pensador. Y no al deber ser. Sí, Maquiavelo también es un representante del realismo político. Hay muchos representantes del realismo político. No sé si el precursor, no estoy segura, no sé si Maquiavelo estudió a Aristóteles y dijo, voy a hacer lo mismo, pero sí podemos identificar que Aristóteles en su época concreta, en su contexto histórico, él hizo realismo político y por otro lado Maquiavelo, en su contexto particular, hizo también realismo político. Es más, hay muchas interpretaciones negativas de la obra de Maquiavelo a partir de que lo sacan de su contexto. Y él escribe una obra en un contexto determinado para un público determinado. Después, después se hacen maravillas con esas cosas o no. Esa es la verdad. Eso es lo que pasó con Maquiavelo. Ya lo vamos a ver nosotros en la última unidad.
Muy bien, entonces hace realismo político también Aristóteles a partir del estudio de estas constituciones. Ahora bien, el estudio, esto es fundamental, y que tiene que ver con un carácter metodológico que aplica Aristóteles cuando estudia. Si bien él hace realismo político, la base de su pensamiento es una ontología naturalista y teleológica. ¿Bien? ¿Qué significa ontología naturalista y teleológica? Por un lado, él dice que hay una vinculación natural entre todos los entes que existen en el mundo, ¿sí? Entre todos. Esa ontología natural está desarrollada en Drie, el texto que tienen ustedes, porque él hace aclaraciones metodológicas en relación a su teoría y que tiene que ver con, hay distintos grados de ser, ¿sí? Esos grados de ser, cada grado de ser tiene una naturaleza específica por la cual existe, ¿sí? Esa naturaleza específica por la cual existe le otorga una finalidad a su existencia. Bien, cada grado de ser supera al anterior. Tiene una composición más compleja y tiene una finalidad más amplia. ¿Sí? Esto, así como súper resumido, súper resumido, porque el orden de existencia natural de los seres que realiza Aristóteles es, chicos, recontra mil minucioso. No nos interesa, por suerte, a nosotros, no nos interesa saberlo, pero sí nos interesa considerarlo, porque cuando veamos en la clase que viene, ya en junio, cuando veamos nosotros al Estado, o a la polis como la comunidad natural, porque él no va a decir que es una construcción ficticia solamente el Estado, él va a decir que el Estado o la polis es una comunidad natural. La naturaleza misma del hombre lo lleva a juntarse en sociedad y a constituir un régimen político determinado. Eso está en la naturaleza del hombre. El hombre es naturalmente un ser social y político. La cúspide de esa forma de ser animal, social y político es la polis, el Estado, esa organización. Entonces él hace toda una argumentación de cómo naturalmente el hombre va a llegar a esa organización política, partiendo de que todo lo que existe por unos determinados compuestos y con una determinada finalidad. ¿Bien? Desde los elementos puros independientes hasta cómo se empiezan a unir y cómo van generando. O sea, como les digo, hay un desarrollo minucioso dentro de su ontología de cómo se relaciona cada ser con el anterior. Por eso él sostiene que la mujer tiene un cerebro más chiquito que el hombre, no es tan inteligente como el hombre, se puede ocupar hasta la administración del hogar y nada más, naturalmente, ¿sí? O sea, él justifica a partir de esta ontología la desigualdad. Por un lado, sí hay contingencia para él en algunas cosas y después hay un determinismo que tiene que ver, hay un determinismo ontológico en Aristóteles. ¿Bien? ¿Se entiende esto o no? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profesora. Sí, Muy bien. Sí, profe.
Muy bien. Entonces, o sea, él mientras hable de la política y de los distintos regímenes políticos, siempre va a referirse a los hombres, a los varones, quienes pueden ser los más inteligentes, y dentro de este grupo, cómo ellos pueden alcanzar la mayor virtud. O sea, sí hay una preselección de quienes sí y quienes no, ¿sí? Hay una base necesaria que permite después un ejercicio relativamente contingente y libre de las acciones dentro de esa necesariedad anterior. ¿Bien? Pero, profe, qué hacemos con la esencia del hombre político cuando llega al poder? O sea, y como que la base le da para que llegue al poder, pero la esencia de la persona no es lo que él mostraba en las bases para llegar al poder. No sé si me entienden. Es como que es otra personalidad la que tiene cuando llega al poder. Y A ahí ver, transforma todo. Desde la ontología, em, digo yo. sí, la ontología lo que nos dice es cómo el ser humano, o en este caso el hombre, está conformado ontológicamente como un ser, como una sustancia. ¿Sí? No hablamos de personalidad, no hablamos de psique acá. No, no tiene que ver. Todos los hombres parten desde el mismo escalón hacia adelante. ¿Se entiende? Ese es lo necesario, es lo que me lleva a ese escalón. Las mujeres para Aristóteles estaremos 2 escalones más abajo, los niños 2 escalones más abajo, los esclavos 3 escalones más abajo, las plantas más allá, los animales, ¿se entiende? Esa es la... Entonces, no tiene que ver si me engaña después el político o no, porque eso está dentro del ejercicio libre, eso está dentro de la contingencia y de la libertad que reconoce Aristóteles. ¿Se entiende? Claro. Después, lo que sí podrá decir Aristóteles es, bueno, si son mujeres será más fácil que las engañen. Claro. Pero eso es mentira. No, por eso yo lo digo según Aristóteles. Pero, Bien. claro. Pero yo he escuchado mucho, no digo que sea tu caso, ¿no? No digo esto que sea tu caso, pero, bueno, no, lo voy a decir al final, háganme acordar y lo digo esto al final. No lo quiero decir ahora porque falta toda la clase todavía desarrollar. Bien, dentro de esta posibilidad libre, igual me acerca, me hace que yo les aclare aún más todavía de qué se trata esta parte determinista y después cuándo sucede la acción humana libre y contingente. El hombre llega a ser lo que es para Aristóteles por una cuestión natural y de fin y teleológica, ¿sí? Y después es libre en su actuar, ¿bien? Entonces, para él, más allá de que el Estado, que lo vamos a ver la clase que viene, el Estado es una construcción natural, o sea, la naturaleza del hombre lo lleva a construir una polis. Cada polis tendrá un ethos diferente. Ethos es como el ethos se traduce como impulso, cultura, costumbre, virtud, ¿sí? Profe, disculpe, ¿sería como los partidos políticos hoy en día? ¿No? No, nada que ver, perdón. No. Sería como cada país de hoy en día. ¿Sí? O sea, la ciudad se construye
a partir de la acción humana, la ciudad como polis, como Estado, sería cada país. Uruguay es producto de una acción humana, Argentina es producto de otra acción humana, Bolivia es producto de otra acción humana. Cada uno de estos países tienen un ethos particular. Profe, ¿Sí? ¿sería como la idiosincrasia de cada país? Sí, en realidad, idiosincrasia, ¿qué sería? ¿Qué sería Y para como vos? A ver. Y la cultura, los hábitos que identifican a cada país, o sea, cada región. Sí, exactamente. Es como un conjunto de cosas que se Bien. valoran positivamente, que se repiten, las tradiciones, Claro, las partes de la identidad común que se valoran, ¿sí? Que se protegen. Eso sería un ethos. eh, Sería más como nación, no como Estado, profe, algo así. no, no, es que os- Porque la nación está más identificada, digamos, con nuestras tradiciones, culturas, más allá, pero, digamos, cuestión de límite. pero en Argentina, ¿cuál es la diferencia entre Estado y nación? Y nosotros compartimos muchas culturas, tradiciones, por ejemplo, con Uruguay, con el sur de Brasil. Pero ¿cuál es Y nuestra bueno, nación? no, nosotros Porque somos cuando a más mí me Estado. preguntan, o sea, nosotros, incluso la nación es nación argentina. Más allá de que uno puede tener una interpretación más amplia en algunos casos y proponer, bueno, nosotros acá en Jujuy somos más andinos que otra cosa, que porteños, pero si a mí me preguntan, y yo creo que si salimos a la calle o incluso en Cusicusi preguntamos, nadie va a decir que no es de la nación argentina. ¿Sí? No sé, Silvio, ¿a qué te referís vos? No, justamente, por ejemplo, la nación, tomando de los pueblos originarios, es mucho más amplia que los límites de los estados que compartimos. En ese sentido lo decía, pero bueno, no sé si está tomado antiguamente también en ese sentido. Confunde, no se entiende. Yo creo que eso es como complejizar algo innecesariamente, Silvio. No, está Pensemos en bien, un está bien. estado, en Era, un era estado. una, era una duda que tenía y Está ya bien, está aclarado con eso. sí, sí, Ya está sí. aclarado, profe, gracias. Por eso yo te decía que era nación o estado lo mismo, en el Claro, sentido de claro, aquí es lo mismo. claro, esa era la duda. Bien, bien, bien. Sí, a veces hacemos como, no está mal igual, pero a veces hacemos como diferenciaciones que terminan complejizando algunas cuestiones que, que, que no, que nos ahorremos las complejidades para cuando corresponda, que eso yo que van a corresponder después. Bien. Para Aristóteles, entonces, hay un impulso que proviene de la misma naturaleza humana y que es ese impulso a la sociabilidad que yo les decía recién y que permite la construcción de los estados. Ahora, como decía la compañera recién, cada estado se va a conformar a partir de distintas variables y de la conjugación de esas variables. ¿Bien? Variables como extensión de territorio, distribución de las tierras, idiosincrasia cultural, digamos, si es más rica o menos rica la cultura, cuestiones del lenguaje, si hay más pobres, si hay menos pobres, si hay ricos, si hay muchos ricos o si hay pocos ricos, cómo conviven los ricos con los pobres. Todas esas son cuestiones que aparecen como variables en la construcción de esa ciudad, ¿sí? De ese estado. ¿Cómo se relaciona el centro con la periferia? Bien, quizás no hablamos tanto, nosotros tenemos un estado, una república, que en territorio es muy extensa. Entonces quizás no sea una cuestión a trabajar directamente para nosotros
la cuestión del territorio, pero sí la relación entre el centro y periferia. Bien, que si lo buscamos en la historia, muchas decisiones políticas que se han tomado a lo largo de la historia de la República Argentina siempre benefician a un centro y perjudican a la periferia. Nosotros que estamos en el lado más norte, en el punto más norte de nuestro país, sabemos de las decisiones que no nos benefician directamente. Muy bien. Entonces, cuando Aristóteles estudia las 158 constituciones, va a tener en cuenta estas variables. Son fundamentales para él estas variables, ¿sí? ¿Cómo está conformada la población? ¿Cuántas cantidades militares tienen? ¿Participaron en muchas guerras o no? Porque si es también una comunidad que participa en guerras, ¿cómo distribuyen eso? ¿Qué pasa? Los funcionarios públicos son vitalicios, se cambian, cómo se decide, o sea, hay un montón de cuestiones, cómo es el trabajo, la distribución financiera y económica, a qué se dedica, cuál es la base de la economía de esa polis, o sea, hay un montón de variables que participan en el estudio que hace. No es solo la cuestión, podríamos decir, legal, de lo escrito de la Constitución, sino todo lo que interviene. ¿Bien? Y por otro lado, para Aristóteles, un elemento fundamental que va a estudiar en estas constituciones es el tema de la gobernabilidad, ¿sí? De cómo, más allá de la Constitución escrita y de cómo se entrelazan todas estas variables, de cómo se gobierna en esas polis a partir de todas estas variables, ¿sí? ¿A quién beneficia el gobierno? ¿De qué manera lo beneficia? ¿Cómo participa? ¿Se entiende? O sea, es un estudio de caso recontra mil complejo que nos viene, digamos, bueno, que no es para menos, por supuesto, no es para menos en el caso de Aristóteles. Ahí está. ¿Ven bien ustedes, no? Sí, profe. Sí, profe. Ok, porque yo acabo de achicarla para poder verla bien y creo que se movió algo ahí. Pero bueno. Muy bien. Vamos a hablar un poco entonces ya de lo que es el texto La Política de Aristóteles. No se llama La Política, se llama Política sin la... Pero bueno, yo quiero que ustedes sepan que no es que yo no sé cómo se llama, sino que yo le digo La Política. Sí sé que se llama solamente Política. Primero que nada, vamos a caracterizar a las ciencias prácticas según Aristóteles, ¿sí? Aristóteles hace una clasificación de las ciencias en ciencias teóricas y ciencias prácticas, y como todo, chicos, tienen grados de ser, ¿sí? Las ciencias prácticas son las ciencias que tienen por objeto la praxis, pero no la praxis en el sentido, con la significación que nosotros venimos, o a que actualmente le damos al término praxis, que está teñido del marxismo, que es el que vimos en Gramsci, que tiene que ver con una acción transformadora del mundo. Praxis, para Aristóteles, es un poquito más complejo, ¿sí? Porque si había algo que tenía Aristóteles es que definía todo así con una precisión. Entonces, para Aristóteles la praxis es un tipo de actividad o creatividad, es decir, o un producto que es interno a una actividad, ¿sí? Como por ejemplo, si la actividad es vivir, ¿sí? Sin complejizar. No es que yo vivo para tal cosa, simplemente tengo que vivir, ¿sí? Sobrevivir, le decimos nosotros hoy en día. ¿Qué actividad tengo que realizar y que es
propia de vivir. ¿Qué me podrían decir ustedes? A ver. Respirar. Muy bien. Alimentar. Muy bien. ¿Qué más? Descansar, Muy bien. Dormir. comer. Hidratarse. Bien. Bien, básico. Casi que todo lo que me dijeron son cuestiones, son praxis que son exclusivas de esa actividad que es vivir. De golpe después, si me quiero bañar o no, es cultural. No, mentira, sí es cultural, en realidad No sí. estuvo en los planes, profe, no estuvo en los planes. O sea, depende de dónde viva, me baño más, me baño menos, depende si estoy en pareja, me baño más, me baño menos. Bueno, todo eso no es praxis de vivir, ¿sí? Para vivir como actividad exclusiva del vivir es respirar, hidratarse, dormir. Quizás pueda ser moverse, activar un poco el cuerpo, quizás, pero no en un sentido de voy a hacer fitness, sino moverse, mover el cuerpo, digamos. Y no sé, me falta una a dormir. No me acuerdo. Sí, Erika. Profe, ahí también no entraría la parte de la vestimenta. Bueno, sí, también vestirse es cultural. Pero por suerte salimos vestidos. No, sí, el cuidado el cuidado del clima, la protección, el autocuidado. Ojo con el autocuidado. Seguramente el autocuidado tenga que ver con también una actividad propia del vivir, de protegerse a sí mismo. ¿Sí? Bien, igual estamos hablando como en términos generales y por supuesto yo estoy bromeando sobre bañarse o salir desnudo o vestido, digamos, o sea, por supuesto que es cultural, la moda es cultural, pero hace millones de años que los seres humanos se visten, se ponen ropa. Pero la ropa siempre se usó, bueno, ahora no, pero originariamente se usaba como modo de protección y de cuidado, y no tanto de moda. Pero está bien, sí tiene que ver más con una cuestión de cuidado. Bien, ahora partiendo de este ejemplo básico, que es qué actividad es propia del vivir y que uno la puede identificar, las ciencias prácticas, las distintas ciencias prácticas que va a desarrollar Aristóteles, que son 3 en realidad, van a estudiar actividades específicas del hombre en un ámbito concreto, ¿sí? Estas 3 ciencias, las 3 ciencias prácticas son la ética, la economía y la política, ¿sí? Cada una de estas ciencias estudia una acción concreta, no una, sino acciones concretas en un ámbito de la vida del ser humano. Bien, la ética estudia las acciones o actividades concretas del individuo en relación a la virtud, ¿sí? Pero de forma individual, de qué es lo que hace, cuáles son las actividades propias de un hombre virtuoso, de una mujer virtuosa, de un esclavo virtuoso, de un ciudadano virtuoso, ¿se entiende? Pero habla individualmente. La economía estudia, no es la economía que nosotros conocemos hoy, sino en Aristóteles la economía está vinculada con la administración del hogar, de la casa y de la familia. ¿Bien? La economía estudia entonces todo lo que tiene vinculación con las actividades concretas y exclusivas de una familia, de quién es mamá, qué hace una buena mamá, qué hace a un buen papá, pero como propio de ellos, ¿se entiende? O sea, criar a los hijos es algo propio de los padres, ¿sí?
no sé, deberse respeto mutuo será algo propio de los cónyuges, por ejemplo. ¿Sí? O sea que son esas. Nosotros tenemos que desandar las actividades para ver cuáles son propias de una forma de ser concreta y cuáles son adornos. ¿Sí? Esto que yo les decía recién, bueno, yo me baño más o menos según las circunstancias. Pero yo tengo que respirar sí o sí para vivir. ¿Se entiende? Eso mismo, ese mismo trabajo se tiene que hacer en relación a la praxis del individuo, en relación a la familia, a qué actividades son propias de una buena administración familiar, desde la parte emocional, desde la parte de la crianza, desde la parte de los bienes que sostienen a una familia. ¿Bien? Y por último, por supuesto, la política. ¿Qué si nosotros decimos que está el ámbito individual, el ámbito familiar, también está el ámbito comunitario, que es la polis? Entonces, la política es la ciencia que va a ocuparse de estudiar la forma en la que se lleva adelante una polis, desde gobierno, leyes, relaciones internas, relaciones externas, administración de la polis en general. Bien, todo lo que es propio de la administración de la vida comunitaria estudiará la política, desde el gobierno, quién los elige, cómo se eligen, cuánto duran, cuáles son las leyes que se valoran, cómo se modifican las leyes, quiénes las modifican, quiénes participan en la vida política, quiénes no. Bien, todas esas cuestiones están vinculadas entonces con la praxis de la política. Ahora sí, estas cuestiones que voy a aclarar en relación a de qué se trata las ciencias políticas para Aristóteles. Así como yo les decía que están los grados del ser y que cada grado va superando al anterior, la ciencia política aparece como la ciencia práctica soberana. Es la superior de todas las ciencias prácticas. Siempre por debajo de la política está la economía, para Aristóteles, y por debajo de la economía está la ética. Bien, el estudio que realiza la ética habilita a realizar el estudio de la economía. El estudio que realiza la economía habilita el estudio posterior de la política. ¿Bien? Y a la vez, al ser la soberana de las ciencias prácticas, la política permite la reflexión hacia las ciencias teóricas. ¿Sí? Las ciencias teóricas no estudian acciones humanas, pero sí reflexionan sobre ellas. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Venga. Profe. Sí. Sí, profe. Ah, sí, era así. Muy bien. Bien. Ahora bien, dice que sea la soberana de las ciencias prácticas, hace una aclaración aquí, no significa que sea exacta, ¿sí? Todo lo contrario. Vuelvo a lo que les decía recién. La política, al ser resultado de las acciones humanas, siempre está en formación. La precisión de sus afirmaciones y sus conceptos está dado por el contexto en el cual se emiten, ¿sí?, esos conceptos y esas afirmaciones. O sea, mientras más se contextualice, más clara y precisa será la ciencia política. ¿Bien? Muy bien. Y después dice lo bueno y lo justo, de cuya consideración se ocupa la ciencia política, ofrecen tanta diversidad y tanta incertidumbre que ha llegado a pensarse que solo existen por convención y no por naturaleza. Esto no lo dice Aristóteles, por supuesto. Esto es Barceló, del cual yo extraje esta parte,
que afirma eso, pero no es así. Nosotros vamos a ver en un rato que para Aristóteles el concepto de justicia es un concepto, podríamos decir, abierto, ¿sí? No está terminado. ¿Bien? Nada está cerrado para Aristóteles. Ahora bien, en su libro Política, hay también que hacer, yo creo que les comenté un poco la clase pasada sobre la cuestión metodológica. Por un lado, hay una cuestión metodológica en relación a el fundamento ontológico, natural y teleológico. Y por otro lado, hay una cuestión metodológica exclusivamente del libro Política. Porque, ¿qué sucede? Aristóteles no es que se sentó un día y dijo, voy a escribir un libro sobre política y empezó desde el principio y terminó en el final, ¿sí? Sino que él fue haciendo, a medida que iba madurando su pensamiento y a medida que iba reflexionando y haciendo distintos estudios, él iba escribiendo textos que formaron parte después como capítulos del libro Política. Años después de su muerte, ni siquiera lo acomodó él al libro, ¿sí? Años después de su muerte, encuentran los distintos escritos y arbitrariamente los ubican con cierto orden. Yo digo arbitrariamente porque vino un tercero, los leyó, los interpretó y dijo, me parece que esta es la mejor manera. Por eso es arbitrario porque no está la voluntad de Aristóteles en el modo en que fueron acomodados los capítulos, ¿sí? Entonces aparece como un compilado más que o sea, hay compiladores de los escritos de Aristóteles que lo fue escribiendo en distintas fechas, ¿sí? Ahora bien, sucede que unos tiempos después viene otro y dice, che, me parece que no estaba bien acomodado el libro, en esta organización de capítulos los vamos a cambiar. Entonces hay dos organizaciones distintas del libro Política. Depende la edición, depende el intérprete, podemos encontrarnos con uno o con otro. Esto en realidad es una cuestión, si se quiere, anecdótica, pero, o sea, anecdótica en el sentido de que, por ejemplo, si ustedes se fijan en esta misma diapositiva, dicen los distintos capítulos según el libro que veamos en el que trabaja distintos temas, ¿sí? Según un libro será capítulo 4 y según otro libro será el capítulo 6. Esas aclaraciones se hacen en algunos casos cuando se estudia el libro La Política, cuando no se aclara la edición o cuando no se aclara el autor que compiló que yo estoy siguiendo. Entonces directamente se toman las dos numeraciones y listo. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué sucede? Si bien yo, como les decía recién, estaba hablando de la filosofía, de la teoría política de Aristóteles en general, y cuando hablamos de la filosofía política de Aristóteles en general, decimos que no acepta que haya una polis ideal, sin embargo, hay dos capítulos del libro La Política en donde él desarrolla la mejor politeia, incluso utilizando lenguaje platónico. Él habla de una polis ideal, así. En esos mismos capítulos, él dice cuál es el gobierno ideal, cuáles son las formas correctas y rectas de gobierno. Este capítulo se piensa, digamos, y se interpreta a partir de la gran influencia platónica todavía en su pensamiento. Entonces se cree que este capítulo él lo escribe todavía en su juventud. ¿Bien? Después, ¿cómo lo acomodaron? Nada, depende de otra gente, pero sí hay como un acuerdo en los interpretadores del pensamiento aristotélico de
de que él después va a abandonar la idea de que hay una polis ideal. O sea, es más que claro que la abandona, ¿sí? Pero sin embargo, dentro de las distintas politeias que él va a analizar o va a exponer que existen, aparece esta supuesta polis ideal, ¿sí? Bajo la influencia de Platón. Bueno, dicho esto y descartada la polis ideal, porque después en todo lo que es el desarrollo del pensamiento político aristotélico hay otro principio, quiero hacer referencia a qué significa politeia. Politeia hace referencia al gobierno legal. Vieron que yo les decía hace un rato que una preocupación particular de Aristóteles es la gobernabilidad, ¿sí? Entonces, la gobernabilidad hace referencia al gobierno legal, a cómo se ejerce ese gobierno y cuáles son las leyes que habilitan que el gobierno se ejerza así, ¿sí? Por esos gobernantes. Cuando él hace ya el estudio de caso, él distingue la politeia mejor según las circunstancias y la polis o la politeia en un supuesto previo. La politeia mejor según las circunstancias, o sea, fíjense que en esta clasificación que yo les presento acá, que está en el libro Política, la politeia mejor es una polis ideal, nada como si fuera un objeto final al que tiene que llegar la organización. Pero después dice, bueno, vamos a hablar de la mejor polis pensando en cuáles son las circunstancias de esa polis, ¿sí? Entonces aquí, él sí va a considerar, ya en los estudios de caso, cuáles son las variables que participan como circunstancias para construir la mejor polis posible, ¿sí? La mejor polis, según las circunstancias, es la mejor polis posible para un pueblo en un momento concreto determinado, ¿sí? Sencillito. Y por otro lado, va a identificar un conjunto de polis que ya están creadas, ese es el supuesto previo, ¿sí? Hay un conjunto grande de polis, dentro de las que él estudia, que están creadas y que no es el mejor gobierno, no tienen las mejores leyes. Dadas las circunstancias, no se toman las mejores decisiones. Entonces, lo que va a plantear Aristóteles es, bueno, ¿qué hacemos con estas polis que ya están conformadas con todo un sistema legal que no es el mejor? ¿Cómo podemos hacer para conservarla así como está o de qué manera, cuál es el camino a seguir para cambiarlas? Bien, y aquí es donde aparece fuertemente el estudio de la ciencia política para modificar, mejorar o conservar la polis de la manera que fuera posible. Bien. Entonces, por un lado decimos que hay distintas, o sea, está la polis que se crea a partir de las circunstancias, que son todas las variables que les mencioné antes, desde el territorio, la actividad económica, la conformación de la riqueza de los miembros, si hay muchos ricos, si hay pocos ricos, si los hombres son virtuosos o no. Ese es otro elemento fundamental, porque no todas las polis tienen hombres virtuosos, ¿sí? Entonces él va a decir, como a priori, también, antes del estudio de caso, él va a decir, bueno, las politeias rectas serían la monarquía, la aristocracia y la república, ¿sí? O sea, vieron que siempre que uno empieza un estudio tiene que tener un marco teórico. Bien, el marco teórico de Aristóteles es este. Dice, bueno, está la monarquía, siempre y cuando el rey sea virtuoso, está la aristocracia, siempre y cuando estas personas también, siempre está la virtud individual primero. El ejercicio de la virtud individual marca la diferencia porque está la rectitud individual en el actuar para que después hablemos de una comunidad recta
de una organización política recta. Sin embargo, ¿qué pasa? Esperen, todavía no les digo qué pasa. Para Aristóteles, la monarquía y la aristocracia serían a priori las mejores formas de gobierno, ¿sí? Siempre y cuando hablemos de un hombre virtuoso o poquitos hombres virtuosos que actúan en base a su propia prudencia y virtud personal y que llevan a las mejores decisiones posibles la comunidad en las cuales gobiernan. Y después él va a describir también, a priori, las formas que no son rectas de regímenes políticos, que son las mismas, digamos, que ya había hablado Platón. Las desviaciones serían la tiranía, la oligarquía y la democracia. A Aristóteles le preocupa fundamentalmente la democracia y la oligarquía porque en la mayoría de las constituciones que estudia se fluctúan los gobiernos entre unos y otros. ¿Bien? Entonces él dice, ¿qué pasa en estos lugares? Que nada, el supuesto previo no es el mejor supuesto previo. Entonces para él, la democracia aparece en los hechos como cuando hay muchos hombres libres, pero que son libres y pobres, y siendo los más son los que ejercen el poder, ¿sí? La democracia se caracteriza porque hay muchos hombres libres que son pobres y que se distribuyen entre todas las decisiones que tienen que ver con el gobierno de la polis, ¿sí? Y la oligarquía es el gobierno ejercido por ricos y nobles, pero para garantizar su propio interés, ¿sí? Ahí es donde falla la oligarquía, que se diferencia además con la aristocracia, porque la aristocracia también son ricos y nobles, y son pocos, pero los aristócratas son personas virtuosas. Los oligarcas no. Bien, no tienen en cuenta, la oligarquía no tiene en cuenta el bienestar de todos en la comunidad, sino tiene fundamentalmente en cuenta el interés de esos pocos. Entonces, a partir de esto, Aristóteles va a decir, vamos a juntar las dos diapositivas anteriores y él va a decir, bueno, yo tengo estas formas esta forma de actividad dentro de la política, de construir una comunidad que es a partir de las circunstancias que me tocan o ya con un supuesto previo. Pensemos que al estudiar 158 constituciones, todas tienen un supuesto previo. Ya hay una constitución, ya hay un régimen de gobernabilidad, ya hay un régimen político y social que rige las relaciones de cada una de esas comunidades. Lo que sucede es que la mayoría, como les decía recién, fluctúan entre la democracia y la oligarquía, y esos no son buenos gobiernos. Entonces él va a decir, bueno, pensemos un poco, y va a poner un poco de seriedad en lo que respecta al concepto de justicia. ¿Sí? La justicia, va a decir, es un valor necesario que está presente en todos los ámbitos de la vida de los hombres, igual que la ciencia práctica. Bien, va a estar presente el valor de la justicia en la vida individual, en la vida familiar y en la vida comunitaria. Y lo que va a decir él es que en cualquier ámbito de la vida, el hombre se va a encontrar con la disyuntiva de los extremos. Y los extremos, va a decir Aristóteles, siempre son viciosos. Ningún extremo es bueno para la vida del hombre. Pero también los extremos pueden fluctuar y los extremos pueden ser distintos.
Entonces, la justicia va a ser esa práctica constante y habitual de encontrar el equilibrio, el punto medio entre dos extremos que son igualmente viciosos. Bien, entonces no me dice que es la justicia más que una práctica y una búsqueda, ¿sí? Para encontrar ese punto medio, uno tiene que saber cuáles son esos extremos y cuáles son los vicios que implican los extremos. El extremo se puede correr un poquitito más acá o un poquitito más allá en el camino, no importa. El punto medio puede ser un zigzag, un rulo, no importa. Siempre va cambiando. No hay una sola línea de justicia. Eso es lo que nos quiere decir Aristóteles con esta definición de justicia. La justicia también va a cambiar, depende de lo que sea necesario equilibrar en cada momento concreto. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Sí, profe. Entonces él, digamos, lo que va a identificar en los distintos, en las distintas comunidades que estudia, es como el tema de la pobreza y la riqueza incide en en cómo se toman las decisiones en esa comunidad. Entonces él va a decir, bueno, vamos a considerar 3 elementos. Como un ejemplo, los muy ricos y los muy pobres como si fueran 2 extremos igualmente viciosos. El que es muy rico es igualmente vicioso para la comunidad que el que es muy pobre, ¿sí? Y en el medio, entre los muy ricos y los muy pobres, están los intermedios. Los intermedios se pueden acercar en algún momento un poco más a los más ricos, otro momento un poco más a los más pobres. También es variable, ¿sí? Lo que sí sabemos, dice Aristóteles, es que tenemos que evitar en un pueblo o en una comunidad que haya personas, muchas, muy pobres, y que haya muy pocas personas muy ricas. ¿Bien? Entonces él va a decir que la respuesta va a estar siempre entre los intermedios. ¿Sí? Los intermedios, que son como ese gran grupo que no forma parte de los extremos, son los que tienen que moderar constantemente entre los extremos. Ahora bien, eso es en relación a, eso es como un ejemplo. Ahora, tomemos como ejemplo la extensión territorial, ¿sí? Supongamos que es un territorio que es muy pequeño el territorio, por un lado, y que están divididos en parcelas muy pequeñas para que cada ciudadano sea propietario. Y es como un propietario absoluto de cada una de las parcelas. Y en ese caso, y el tamaño de la división de las parcelas no permite que se pueda hacer agricultura. Estos también pueden ser extremos a considerar si se modifica o no el régimen de propiedad privada para elegir dónde puede vivir la gente del pueblo y cómo se va a trabajar la tierra para mejorar la economía. ¿Me van siguiendo cómo funcionan los extremos y el punto medio? A eso me refiero, digamos. O sea, las variables pueden ser diferentes. No necesariamente nos vamos a encontrar con pueblos donde o son pobres o son ricos. Quizás la gente no es ni muy pobre o ni muy rica, pero no tiene forma de ejercer el comercio. ¿Se entiende?
quizás, o sea, hay un montón de variables que uno en relación a la comunidad tiene que considerar para ver qué leyes se cambian, quiénes las cambian a las leyes, quiénes deciden, ¿sí? Muy bien. Entonces él va a decir que hay una politeia especialmente vinculada con la justicia. Esa politeia es la república. Bien, la república considerada como una organización en donde hay división de poderes, en donde hay un equilibrio un equilibrio de pesos y contrapesos entre estos poderes, control constante entre un poder y el otro, donde además las personas que forman parte de estos poderes cambian o pueden ser vitalicio, pero será quizás un consejo como el Consejo de Ancianos, a donde se llega ya para tomar las decisiones más sabias de un pueblo. La república tiene las características de ser, para Aristóteles por lo menos, intermedia. ¿Sí? Esa está dentro de lo que él considera el intermedio, el camino del medio. Entonces él después va a decir que, si bien no existe una tipología en el cual las polis deban adecuarse, o sea, no es que las polis sí o sí en los hechos van a ser o república o monarquía, porque por eso les digo, a priori él hace una clasificación de los regímenes políticos, pero él después va a decir, che, pero capaz en un momento determinado una monarquía no vino mal, después una república, después una oligarquía, va cambiando, ¿sí? O si no, hay una monarquía parlamentaria, como sucede en muchos países de Europa. Conviven los distintos sistemas políticos, en algunos casos, o regímenes políticos. Digamos, lo que él va a decir es que en general las polis van a aparecer más que nada como mezclas o mestizas de estas... ¿Habló alguien? De estas tipologías. Después él va a hacer una referencia al legislador de la polis, o sea, a quién tiene que formar parte del parlamento como hacedor de las leyes. Tiene que ser una persona que no solo conozca las leyes que hacen falta, sino las leyes actuales, que conozca la cultura del pueblo, que conozca su etos particular, que forme parte de la mayoría del pueblo y no que sea de alguno de los extremos. Porque al formar parte de la mayoría del pueblo, sabe también lo que le puede corresponder mejor a la mayoría. ¿Sí? Muy bien. Después dice que cuando se trata de encontrar la mejor politeia, no se habla de términos absolutos, como un ideal o como una utopía, sino como una posibilidad real para la mayoría de las personas que viven en la sociedad. Sí, yo tengo que tomar una decisión vinculada a que el extremo es que hay muchos pobres en un extremo y muy pocos ricos en otro. Bueno, las decisiones que tendrá que tomar el gobernante están vinculadas a hacer que los ricos hagan un mayor aporte, quizás, a las cuestiones sociales que le permitan una mejor vida a los más pobres. Y yo voy acercando al centro, al medio, a todos los extremos. ¿Se entiende? O sea, las decisiones las leyes que uno va a cambiar son aquellas leyes que permiten que los ricos se hagan cada vez más ricos y que los pobres se hagan cada vez más pobres. Que no sería, no habría estudiado nunca Aristóteles, por ejemplo, nuestro presidente actual. ¿Sí? No lo habría estudiado. Solón, quizás sí, y eso que es anterior, ¿no? Las medidas de Solón, Clístenes, son medidas que tienen que ver, ¿cómo se llamaba el otro? Clístenes es me falta uno. Solón,
Me falta uno, chicos. Bueno, ya me voy a acordar. No les estoy tomando parcial. No hace falta. Si yo no me acuerdo, está bien que ustedes tampoco se acuerden. ¿Será Pisistrato, profe? No, otro. Ay, no me acuerdo. No importa. Con Pericles, sí, con Pericles, gracias. Muy bien. Estas tres personas que gobernaron en un contexto determinado permitieron, digamos, ¿vieron cuando nosotros vemos cómo es el proceso que permite que se desarrolle en un contexto determinado la democracia? Tiene que ver con decisiones concretas que fueron evitando esos extremos, ¿sí? Decisiones concretas. Eso es lo que dice también Aristóteles que el gobierno de turno tiene que tomar. Decisiones concretas que mejoren la vida de la mayoría del pueblo. Si la mayoría del pueblo no está conforme o está cada vez viviendo peor, entonces no son las mejores decisiones, ¿sí? No es el mejor gobierno. Fíjense qué interesante, porque nosotros tenemos este presidente que dice que está haciendo historia y que además va a quedar en la historia como el mejor presidente de todos los argentinos, mientras nosotros, bueno, no sé ustedes, pero yo trabajo muy bien, gracias a Dios, en la facultad y llego arañando a fin de mes, digamos. Entonces, tengo un par de amigas que son empleadas públicas y que cobran menos que yo todavía. Entonces, yo entiendo que hay decisiones que yo no sé cómo lo vamos a recordar a este señor, pero si yo me acuerdo un poco de mi día a día, no va a ser que va a ser, no, fue el mejor presidente. Es igual que Menem, ¿sí? Peor. O sea, no estoy tomando, o sea, no estoy diciendo que es igual en magnitud. Estoy diciendo que en su momento, fíjense que la diferencia con Menem es que mientras duraba el 1 a 1, la vida diaria, la vida cotidiana, no estaba mal. O sea, mientras se vaciaba el país, los ciudadanos, nada, o sea, había otro. Para los que no estaban fuera del sistema, ¿no? Porque igual hubo una cantidad de decisiones que se tomaron dentro de lo que son las privatizaciones y todo lo demás. El achicamiento del Estado nunca beneficia al pueblo, nunca. Eso es una regla. ¿Sí? Sí, las privatizaciones, exactamente. El achicamiento del Estado, y se va con que no solo el achicamiento, tiene que desaparecer el Estado. Por supuesto estamos peor. Todos estamos peor. Bueno, no quiero entrar en eso todavía. Muy bien. ¿Qué sigue? Muy bien. En esta diapositiva, lo que yo expongo es una parte que en el texto da cuenta de cómo se relacionan los distintos ámbitos de la vida y de las distintas ciencias prácticas entre sí. Entonces, partimos de que en el ámbito de lo político, la mediedad está expresada por la politeia, es decir, por la república, que es la politeia propiamente dicha. Un régimen específico, ¿sí? Aristóteles, entonces, en este momento específico del desarrollo de su teoría, va a dejar de lado la monarquía y la aristocracia, que es lo que les vengo diciendo, y se va a volcar a las polis concretas que estudia, ¿sí? Y va a decir cómo la politeia propiamente dicha se vincula con la ética y con el aspecto comunitario, ¿sí? ¿Cómo? Nada, chicos, ¿este Power está ahí en el aula? ¿Alguien lo vio ya o no? No estoy segura si está. Creo que no ¿Sí está, está? pero no lo vi. ¿No? No está, profe. Ok. Bueno, después se lo subo, pero... ¡Uy! Se fue volando, no era este.
En algún momento yo me puse muy Me creativa. encantan los Power, profe. No, por Dios. Están muy lindos. Yo me puse muy creativa y le puse transiciones y ahora digo, ¿con qué necesidad? ¿Con qué necesidad se abre una cortina así? Tú. Bueno. Pero es hermoso. Muy bien. Ahora, cuando habla de la politeia, esto es lo fundamental, digamos. Cuando habla de la república como tal, la república se caracteriza porque tiene distintos órganos de gobierno. Cada órgano de gobierno tiene una función específica. Entonces él va a decir, bueno, en la mayoría de las constituciones, el órgano deliberativo, que vendría a ser como el Parlamento, tiene la autoridad sobre la guerra y la paz, las alianzas, su disolución, o sea, la disolución de alianzas, la pena de muerte, de destierro, de confiscación, el nombramiento de los jueces de la magistratura y la rendición de cuentas. Él va a decir, bueno, esto aparecen en el órgano deliberativo. En la democracia, quienes forman parte del órgano deliberativo son todos los ciudadanos. Recordemos que la mayoría de los ciudadanos en la democracia son pobres. Siempre uno toma decisiones a partir de su propio interés o de su propia falta. ¿Bien? Pero además, y vinculado a que para Aristóteles hay un orden de existencia, las personas virtuosas se diferencian de las personas que no son virtuosas, ¿sí? Para Aristóteles, las personas que son muy pobres seguramente lo son porque no son virtuosas. ¿Bien? Hay también, este determinismo es bien interesante en Aristóteles, porque, o sea, esto juega mucho para Aristóteles. Si los hombres son pobres, pero a la par son pobres porque no son virtuosos, ¿cómo se hace primero para desarrollar la virtud en ese pueblo para lograr modificar las leyes y la toma de decisión? ¿Me van siguiendo? No es una cosa sencilla cambiar un régimen y buscar la mejor polis posible. Sí. Sí, profe, estamos siguiendo. Ok. Chicos, ya son las 4 de la tarde. ¿Por qué no me avisaron? Bueno, no, yo podía seguir 15 minutos más o lo peor. Listo, ya está. Voy a cerrar con esto para la próxima clase. Sí, ya sé que es hora. Acabo de decir justamente eso. Escúchenme. La clase que viene nos encontramos. ¿Bien? Estén atentos al aula virtual. Yo voy a empezar a notificarles cosas. Voy a habilitar un foro donde ustedes, cada grupo me indique qué actividad va a realizar en el punto 2, ya sea una imagen, una infografía, una puesta en común, lo que sea. Yo ya lo voy a habilitar para que me vayan avisando para saber cuántos son y qué tipo de actividad es. ¿Bien? Bueno, eso es todo desde acá. Discúlpenme, no hubo tiempo para que ustedes pregunten o comenten, pero porque creo que tienen una clase ahora. Sí, ya comí.